Una de las consecuencias más importantes de la teoría de la relatividad fue establecer la relación indisoluble entre los conceptos de espacio y tiempo. Las mediciones físicas, después del advenimiento de la teoría de la relatividad, adquieren unas connotaciones completamente diferentes de lo que se tenía antes, tal como se puede apreciar en la geometría de Minkowski, en la que se incorporan los conceptos de la teoría de la relatividad como un aspecto estructural y fundamental. Sin embargo, aquí no habrían de parar las sorpresas. El estudio de la interacción entre la materia y la radiación daría claves fundamentales sobre el comportamiento de la naturaleza, el origen de la materia y la evolución del universo. Consideremos el caso de un sistema de masa m que se desplaza a velocidad constante v respecto a una pareja de observadores en reposo situados delante y detrás del móvil que en cierto momento emite dos rayos de luz monocromática en direcciones opuestas y paralelas a su desplazamiento sin cambiar de velocidad. De acuerdo con un observador en el interior del móvil, los rayos de luz emitidos tienen la misma energía y la misma frecuencia. Sin embargo, los observadores externos detectan señales luminosas de mayor y menor frecuencia que la emitida originalmente debido al efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en la variación de la frecuencia de una onda debida al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Cuando la fuente y el observador se acercan, la frecuencia de la onda aumenta y, en el caso contrario, disminuye. Este efecto se puede apreciar en el timbre del sonido del motor de un vehículo, que parece ser más agudo al acercarse y más grave al alejarse. Si tenemos en cuenta que la radiación electromagnética no solo transporta energía, sino también momentum, resulta que la emisión de radiación es equivalente a disparar proyectiles. Por esta razón, un haz de luz ejerce presión sobre la superficie de los objetos que ilumina, tal como lo haría un chorro de agua o de gas. La cantidad de movimiento que transporta una onda electromagnética es E sobre c, donde E es la energía de la onda y c es la velocidad de la luz. De acuerdo con el observador en reposo respecto al cuerpo que emite las señales luminosas, este no experimenta cambio en su estado de movimiento porque la suma de la cantidad de movimiento de los dos rayos que viajan en direcciones opuestas se anula. Sin embargo, los observadores externos detectan una situación diferente. De acuerdo con el observador hacia el cual se acerca el cuerpo radiante, la frecuencia F1 de la radiación es mayor que la que declara el emisor. Por su parte, el observador del cual se aleja el cuerpo radiante detecta una radiación de menor frecuencia F2. Es necesario tener en cuenta que la energía de una onda electromagnética es proporcional a la frecuencia de acuerdo con la relación E igual a h por f, donde h es la constante de Planck. De aquí se deduce que la cantidad de movimiento es igual a h por f sobre c. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es igual al producto de la longitud de onda lambda por la frecuencia f, el momento se puede expresar como h sobre lambda. Cuando se realiza el balance de la cantidad de movimiento por parte de los observadores externos, se encuentra que la diferencia entre la cantidad de movimiento de los dos rayos arroja un resultado positivo en la dirección de desplazamiento del cuerpo. Puesto que la velocidad del cuerpo no ha cambiado y teniendo en cuenta que la cantidad de movimiento de un sistema aislado permanece constante, tenemos que se concluye que, luego de perder energía por la emisión de radiación, la masa del cuerpo ha disminuido de acuerdo con la relación En vista de lo anterior,
Einstein concluyó que la variación de la energía de un sistema se refleja en una variación de su inercia de acuerdo con la relación delta E es igual a delta M multiplicada por C2. Las consecuencias para la física que se derivan de la anterior relación son de primordial importancia. La clara distinción que existe en la física clásica entre materia y energía empieza a difuminarse. La inercia, propiedad por excelencia de los cuerpos materiales, resulta ser también una propiedad del campo electromagnético que se puede apreciar en la emisión y absorción de radiación electromagnética. De igual manera, en 1905, luego de la publicación de un artículo en el que Einstein da cuenta del efecto fotoeléctrico e introduce el concepto de fotón, el carácter de corpúsculo usualmente asociado a la materia pasa a ser una característica de la radiación electromagnética. El carácter material de la radiación electromagnética es ratificado por la asignación de momentum, lo cual implica que la radiación electromagnética comparte algunas de las características que exhiben los cuerpos materiales en movimiento, tal como se verifica en el efecto Compton, que se manifiesta cuando un fotón choca con un electrón como si los dos fueran partículas materiales. Posteriores desarrollos en el campo de la física teórica, debidamente verificados por los experimentos, habrían de reforzar esta perspectiva. Dos leyes que hasta entonces se habían erigido como los soportes fundamentales de la investigación científica, la ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía, se convierten en una sola ley que podríamos llamar ley de conservación de la masa-energía. Debido a la gran magnitud del factor c cuadrado que aparece en la relación de equivalencia de masa y energía, se concluye que a una pequeña variación de la masa de un sistema físico se asocia una gran variación de su energía. De manera recíproca, se puede decir que una gran variación de la energía de un sistema apenas se manifiesta como una pequeña variación de su masa. Esta última situación se puede apreciar en el comportamiento de estrellas como nuestro Sol, que pierden una gran cantidad de energía radiante cada día sin que su masa se vea sensiblemente modificada, tal como se puede comprobar en la estabilidad del sistema planetario, cuya dinámica depende de la masa solar. Otra espectacular consecuencia de la equivalencia de masa y energía se aprecia en los procesos de creación y aniquilación de pares de partículas elementales en las cuales es posible producir partículas elementales a partir de la radiación electromagnética de alta energía y, de manera recíproca, se puede obtener radiación electromagnética altamente energética a partir de la aniquilación de pares de partículas materiales. A partir de los principios de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, Paul Dirac formuló una ecuación para describir el comportamiento de los electrones que devela una simetría fundamental de la naturaleza, en virtud de la cual a toda partícula material le corresponde una partícula idéntica pero de carga contraria que se denomina antipartícula. La antipartícula asociada al electrón se denomina positrón. Esta denominación da lugar al confuso término de antimateria. Sin embargo, la llamada antimateria es tan material como la materia ordinaria, pues está regida por las mismas leyes físicas. El conocimiento de los procesos de creación y aniquilación de la materia aporta claves esenciales para la comprensión de procesos como la aparición de la materia ordinaria y el origen y la evolución del universo, pero también hace posible algunas aplicaciones prácticas como la realización de tomografías de alta resolución por detección de rayos gamma emitidos en la aniquilación de electrones y positrones.
Luego de extender el principio de relatividad galileana a todos los dominios de la física, al postular el principio de relatividad especial, Albert Einstein formuló una teoría relativista de la gravitación fundamentada en la equivalencia de la inercia y la gravitación, que resulta de la imposibilidad de distinguir entre un sistema acelerado y un sistema inercial situado en un campo gravitatorio, o entre un sistema inercial libre de fuerzas externas y un sistema en caída libre. La teoría de la gravitación de Einstein recibe el nombre de teoría general de la relatividad, pues no está restringida a los sistemas inerciales como la teoría especial de la relatividad. Para entender en qué consiste la equivalencia de inercia y gravitación, consideremos el caso de un laboratorio situado en tierra que se comporta como un sistema inercial respecto a las experiencias que se realicen en su interior, tales como el lanzamiento de proyectiles o las mediciones de la velocidad y la trayectoria de la luz. A continuación, consideremos un laboratorio situado en el espacio exterior, impulsado por un motor de cohete que genera una aceleración de una magnitud igual a la aceleración de la gravedad que se puede medir en el laboratorio situado en tierra. La realización de experimentos mecánicos como el lanzamiento de proyectiles y del movimiento pendular conduce a idénticos resultados en ambos laboratorios. Ahora consideremos la trayectoria de un rayo de luz emitido por un láser orientado perpendicularmente respecto a las paredes del laboratorio cohete. Como es de esperarse, el haz de luz se desvía hacia el piso debido a la aceleración constante que experimenta el laboratorio. Al realizar el mismo experimento en el laboratorio en tierra, se obtiene idéntico resultado como consecuencia del carácter gravitacional de la inercia asociada a la energía que transporta el rayo de luz. En consecuencia, a causa de la gravitación, es imposible saber si el observador se encuentra en un sistema inercial o en un sistema acelerado. Las predicciones de la teoría general de la relatividad han sido confirmadas con precisión por una gran variedad de experimentos y observaciones realizados en los últimos 100 años, entre los cuales podemos destacar la desviación que exhibe la luz proveniente de una estrella lejana al pasar por la cercanía de cuerpos celestes de gran masa, dando lugar a efectos como el denominado lente gravitacional. Con el fin de formular en términos matemáticos adecuados la teoría general de la relatividad, Einstein utilizó la geometría desarrollada por el matemático Bernhard Riemann, cuya principal característica es que, a diferencia de la geometría de Euclides, las trayectorias mínimas o geodésicas no son líneas rectas, sino curvas que reflejan una propiedad fundamental del espacio que se denomina curvatura. De acuerdo con la relatividad general, la curvatura del espacio-tiempo está asociada con la presencia de materia y energía, a consecuencia de lo cual no solo el espacio se aparta de la geometría euclidiana, sino que el ritmo del tiempo experimenta cambios sensibles en presencia de materia y energía. Con el fin de comprender el efecto de la materia sobre el ritmo de los relojes, consideremos una plataforma rotante en la cual se encuentran dos observadores, uno de los cuales se sitúa en el centro, al que denominaremos C, y el otro, al que llamaremos B, se sitúa en el borde de la plataforma a una distancia R del centro. Un tercer observador E, situado por fuera de la plataforma, sincroniza su reloj con los dos observadores C y B. Mientras la plataforma se encuentra en reposo respecto al observador externo, todos comprueban la sincronización de sus relojes mediante el intercambio de señales luminosas. Una vez que la plataforma empieza a rotar y alcanza una velocidad angular constante omega, los observadores verifican nuevamente la sincronización de sus relojes.
Dado que los observadores C y E permanecen en reposo, sus relojes conservan la sincronía, mientras que el observador B y el observador E descubren que sus relojes ya no están sincronizados y lo atribuyen al hecho de encontrarse en movimiento relativo. Sin embargo, al comparar la hora en sus respectivos relojes, los observadores B y C, que se encuentran sobre la plataforma, detectan falta de sincronización. Puesto que ambos se encuentran en reposo entre sí, no pueden atribuir el desfase de sus relojes al movimiento relativo. Sin embargo, hay un elemento físico que establece una diferencia entre los dos observadores, puesto que el que se encuentra en el borde B experimenta la acción de una fuerza que apunta hacia el centro de la plataforma, en tanto que C no experimenta fuerza alguna, lo cual explica la diferencia de sus mediciones temporales. La fuerza que experimenta B depende de su masa, de la velocidad lineal asociada a la rotación de la plataforma y de la distancia al centro de giro. Atendiendo a la equivalencia de inercia y gravitación que postula la teoría general de la relatividad, se puede decir que los efectos que experimenta un observador debido a su masa inercial deben ser iguales a los observados en un sistema que se encuentra en un campo gravitacional de características similares, de donde se concluye que en presencia de un intenso campo gravitacional, el ritmo de los relojes se hace manifiestamente más lento. Esta predicción ha sido verificada de manera experimental con gran exactitud. La precisión de los sistemas satelitales de posicionamiento global GPS depende en alto grado de las correcciones relativistas de la medición del tiempo predichas tanto por la relatividad especial como por la relatividad general. La teoría relativista de la gravitación resolvió el problema de la acción a distancia que había quedado planteado desde la publicación de los Principia en 1687, concerniente al mecanismo mediante el cual dos cuerpos interactúan gravitacionalmente de manera instantánea sin que medie entre ellos ningún vínculo físico aparente. De acuerdo con la relatividad general, la interacción gravitacional se propaga como ondas que viajan a la velocidad de la luz. Si bien una serie de observaciones sobre el comportamiento de sistemas binarios de estrellas concordaba con las predicciones relativistas solo hasta hace poco, y gracias a la utilización de un sofisticado interferómetro llamado LIGO, fue posible detectar ondas gravitacionales generadas por la colisión de dos agujeros negros, otra entidad cuya existencia había sido predicha por la teoría de Einstein. Gracias a la teoría general de la relatividad, dos conceptos que, si bien no eran muy manifiestamente diferentes, tales como los conceptos de inercia y gravitación o de masa inercial y masa gravitacional, quedan fundidos en un solo concepto, el concepto de masa, que ya previamente, gracias a la teoría especial de la relatividad, se había de alguna manera identificado o se había establecido una equivalencia con la energía. Se puede decir que después de los aportes de la teoría de la relatividad, la física es considerablemente más sencilla, pero no necesariamente más comprensible.